Soy la viajera de la noche y hoy los invito a llegar hasta Chile, en el barrio de Osorno, en el Museo Infantil. Van a escuchar una entrevista que le realicé a Francisca Nilo Collado, que es una de sus creadoras. El museo nace hace como unos 3 años aproximadamente, pero la idea surge un poco antes. Un día conversando con Humberto Nilo acerca de cómo reenfocar la pedagogía hacia los niños. Por eso es básicamente infantil, porque la idea era pensada en cómo reactivar este pensamiento divergente, cómo ocupar las artes no solo para terminar con un producto manual, sino cómo todo este proceso de pensamiento que implica crear una obra se puede enfocar hacia el aprendizaje en escuelas, principalmente pensado en el área escolar. Pero como yo no me quería incorporar al ámbito académico ni institucional, de repente Humberto me dice: oye, ¿y por qué no organizas un museo? Y en ese minuto a mí me pareció como imaginarme un gabinete de curiosidades, como una bodega llena de cosas, como algo para guardar. Y de a poco me empecé a informar y me di cuenta que los museos tienen una actividad social súper importante y se mueven mucho en distintos ámbitos. ¿Cómo ves el proceso que se fue dando desde los inicios hasta la actualidad en cuanto a la experiencia en relación al trabajo con niños, al arte, la educación? Lo primero fue darme cuenta que para poder crear un algo teníamos que pasar por un proceso de registro, por un proceso súper administrativo, que fue difícil de lograr porque tú hablas de un museo y te miran como cómo tú vas a generar un museo, si el museo es una institución grande, está establecida en un espacio físico, y nuestra idea partió siendo itinerante. La idea era arrastrar el arte y las actividades a los lugares donde se encontraran los niños. Para eso tuvimos que recurrir y tocar varias puertas y entrar a colegios, y finalmente el vínculo más importante que logramos fue con los profes, porque una vez que los profesores se animan, ellos motivaban a los niños, ya que nosotros no teníamos un público establecido o cautivo. Siento que le dimos como el palo al gato con el arte postal, porque a los niños les parecía algo interesante, algo en lo que sí querían participar, y de a poco todo lo que el arte correo promueve, que tiene que ver con el aceptar las diferencias, con el comprender el pensamiento del otro, con la tolerancia, a los niños se les da muy bien, o sea, lo trabajan de una forma increíble, es parte de su naturaleza. Los padres también influyen mucho, las creencias y los pensamientos que los padres tienen motivan al niño a actuar de cierta forma, o motivan a que el niño vaya o no vaya a ciertas actividades. Entonces, el hecho de que un museo sea un lugar estático dificulta harto, al menos aquí en Osorno, porque no hay un público, no hay una audiencia frecuente, no es común. Entonces, de lo que más creíamos, la dificultad proviene de la audiencia. Hay que salir a buscarla, no quedarse estático en un lugar. El que concurre al museo, ¿qué tipo de exposiciones se encuentra y qué tipo de actividades se realizan? Tenemos frecuentemente pequeñas exposiciones montadas. También tenemos una mesa con papeles, con dibujos, con lápices de colores para que los niños nos dejen montado en algún sector el dibujo que ellos crean. Muchos de estos dibujos que ellos pueden pintar son dejados por los mismos artistas que han expuesto en el museo. Dejan algún dibujo de ellos para que los niños se lo lleven o lo coloreen y lo dejen ahí. Y los días viernes estamos realizando actividades abiertas para todo tipo de público, distintas actividades que los niños pueden elegir cuál realizar, o pueden sumarse a las actividades que son explicadas, que se realizan también los días viernes, que son con guía. Antes nombraste el arte postal. Contame sobre la experiencia de llevar esa exposición al exterior. Los niños en los talleres han creado obras, pero el envío de ellas queda en manos de los papás si quieren o no quieren enviarlas. Pero en esta última ocasión Maya López Muro creó una convocatoria, y como era
enviarlas vía web, vía mail. Entonces eso fue muy fácil porque los niños que las crearon accedieron de inmediato. Participar para ellos es súper fácil. Formas, colores, no les falta cómo crear. Es el envío solo lo que complica, porque como depende de los padres y no de nosotros, en esa ha sido nuestra piedra de tope. Pero yo creo que tenemos que modernizar un poco o modificar un poco nuestro sistema. ¿Ustedes reciben algún tipo de subsidio del Estado, de otra institución, de alguna empresa privada, o son totalmente independientes y autogestivos? Desde siempre nuestro principal recurso ha sido nuestra capacidad de gestión y, bueno, recursos humanos. Somos 3 personas habitualmente las que estamos trabajando en torno al museo. Pero la municipalidad, como nos constituimos como una organización sin fines de lucro, la municipalidad nos facilitó el espacio donde estamos instalados, que es el espacio de la antigua estación de ferrocarriles de Osorno, que ha sido remodelado, donde también se encuentra la pinacoteca y la biblioteca municipal. Entonces ahí se hace un trío bastante entretenido con las actividades. ¿Cuáles son los futuros proyectos que piensan realizar? Y además, es interesante ver que ustedes, dentro de las temáticas que abordaron en las distintas exposiciones, muchas están relacionadas con la ecología, con los animales, las plantas, etc. ¿Es una temática que les interesa sobremanera? ¿O, digamos, es una de las tantas temáticas que piensan abordar? Dentro del proyecto futuro que tenemos es una postulación a un Fondart, a los fondos del gobierno, para poder trabajar en áreas más rurales y poder recorrer un poco más la región con nuestros trabajos de arte postal. Y sí, siempre vinculados a lo ecológico, yo creo que porque es un tema, el arte postal y la ecología son temas más bien míos. El tema ecológico siempre me interesó y desde un inicio el logo del museo, cuando lo escogimos, fue algo que me guió dentro de eso, porque el logo del museo es un dibujo de una ballena embarazada que creó mi hijo, y cuando estábamos viendo en qué podía o cómo podíamos vincularlo con el lugar a donde vivíamos, cómo podíamos contextualizarlo, nos dimos cuenta que aquí cerca hay observatorios de ballena, que si vamos hacia el lado de Argentina llegamos a Puerto Madryn, que las costas de Chile están protegidas. Y de a poco los acontecimientos dentro de Osorno, dentro de la ciudad y en los alrededores también me han ido guiando. Por ejemplo, la convocatoria Agüita salió porque el tema del agua es algo relevante, es algo de lo que se ha hablado mucho en las noticias. Y coincidentemente este año nosotros tuvimos un gran corte de agua producto de un derrame de petróleo. Estuvimos 10 días sin agua y ni siquiera sabemos si es seguro todavía tomar esa agua. Y en la ciudad de al lado ocurrió lo mismo, pero por 20 días. Entonces, los acontecimientos son los que nos guían dentro de un tema que para mí siempre ha sido relevante. Un agradecimiento infinito quiero dejarle a Francisca por este reportaje y conocer un poquitito más acerca de este maravilloso museo donde los niños pueden crear constantemente. Mi nombre es Gladys Cepeda, soy la viajera nocturno para Letras Encadenadas.